Gabriel Morini, buen día. Buen día. Volvemos a retomar la primicia que dimos ayer referida al tema del entrecruzamiento de llamados del perito Cohen, perito procesado por falso testimonio agravado en la causa gas natural licuado. En realidad, la derivación tras esa pericia. En un rato, ¿qué hora es ahora? 10:20. Sí. En un rato, la misma información del cruce de llamadas va a estar llegando a la causa de Dolores a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, y donde Roberto Barata es querellante. Lo que hace Roberto Barata es demostrar que ese perito de la información infame que determinó la cárcel para ellos con el tema de Río Turbio en el caso de Debido, sumándolo, ese perito trucho, ese bandolero que anduvo inventando una historia ya desmentida por completo, tenía una relación con lo judicial, con estudios de abogados, todos jugadores del establishment, normalmente de los medios de comunicación dominante, con los medios, con el gobierno, con todos ellos. Con todos ellos y en comunicaciones de momentos cronológicos determinados que dan cuenta que la única pericia que tenía a su cargo Cohen, que era la de gas natural licuado, por lo menos llevan a pensar incluso hasta en la posibilidad de servicios de inteligencia. ¿Por qué? Por lo que contábamos ayer, los teléfonos prepagos, esos que no están registrados a nombre de nadie, que se utilizan, digamos, como método para ahorrar, pero también como método para esconder identidad. Y uno de ellos dado de baja. Y agrego otro dato, hay cruce de llamado con los denominados teléfonos spam. ¿Qué son los teléfonos spam? Los que te llaman para hacer publicidad, claro, digamos. Ahora, el problema no es recibir los llamados de los teléfonos spam, es hacerlo a un teléfono marcado como spam. Frente a todo esto, uno siempre se pregunta, ¿qué harán los más de 100 y pico de diputados que levantaron la mano en función de ese peritaje para suspender los fueros de Debido y comenzar el proceso que termina con él en prisión? ¿Qué harán? ¿Cómo no les dará vergüenza, ¿Cómo pueden dormir? Y había otra pregunta para hacerse, porque uno no terminaba de entender cómo un profesional que está anotado en el listado de peritos, que basa su carrera en cierto expertise y en lo que, digamos, en la chapa que te da ser perito y además ser especialista en una determinada materia, vas a terminar cortándote solo en una pericia y copiando datos de internet de una ponencia del Rincón del Vago o de monografías.com. ¿Por qué? ¿Qué motiva eso? Esa es la gran pregunta que rodea todo esto. Lo pueden leer en Ámbito Financiero, qué buena nota escribiste ahí para hoy y lo vamos a desarrollar aquí. La esposa de Debido, Lali, que juega de una manera emocionante, por supuesto que se ha hecho cargo de esto. Yo tenía algo impreso de algo que ella envió, naturalmente, a los medios sobre este tema. Porque todo es alucinante lo que ha ocurrido. Lo estamos diciendo con demasiada naturalidad. Tendríamos que estar parados en la mesa gritándolo. Es una banda, un establishment que funciona como banda de delincuentes. Es delincuencia. Mandar presa a la gente a través de pruebas absolutamente truchas, porque tenés una conveniencia política. Es una locura. Cuando hablamos de presos políticos de la Argentina, me da mucha indignación escucharlo a Macri hablar de los presos políticos de Venezuela, que quiero ver estos días, los quiero aprovechar para ver en lo posible de qué se trata. Porque, ¿qué haces cuando la democracia es atacada? Como ocurrió en Venezuela, como sucedió ahora en Ecuador, y lo justifican. Dicen algo de los 7 muertos, el periodismo tradicional, de los 1000 y pico de heridos, de los cientos de detenidos. No son tampoco ahí también presos políticos. Volviendo a lo que señalaba recién Gabriel, lo que la esposa de Debido dice es que lo siguiente: imperdible el escrito del licenciado Barata en la causa GNL, hace un relevamiento de información agregada al expediente judicial, concretamente los cruces de llamados del perito Cohen con inteligencia, juzgado, funcionarios y diputados, entre ellos el diputado Tonelli, que fue el que avisó a la prensa dónde dormiría Julio Debido el 26 de octubre de 2017. ¡Cuánta mugre!, ¿no? Se pregunta o se dice a sí misma la esposa de Debido en función de esto que se va sabiendo cada vez más y que ha caído en las mejores manos
que puede ocurrir en la justicia? A ver, esto es solamente el cruce artesanal de teléfonos fijos. Todavía queda de la larga nómina que tiene esto, son como, yo diría 400 hojas fácil de llamados, pues son 2 años de llamados. Faltan los celulares. Y me voy a permitir decir una cosa que después se va a confirmar, seguramente cuando la Dajudeco complete el análisis y el entrecruzamiento que pidió la fiscal Paloma Ochoa. Hay números de empresarios en las listas de llamados, empresarios muy importantes de este país. Confirmamos que toda la denuncia referida a Roberto Barata en relación a los cruces telefónicos del falso perito David Cohen acaba de ser presentada en el Juzgado Federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla en el marco de la causa de espionaje de Marcelo D'Alessio. ¿Por qué se cruzan todas estas cosas? Explicamos, porque Barata es querellante en esa causa, aceptado por el juez, porque habría ciertas maniobras relativas a D'Alessio que lo ponían en la mira de seguimientos o de búsqueda de datos vinculados a su persona y a su gestión durante su paso por el Ministerio de Planificación Federal. Lo concreto es que nosotros detallamos cuáles habían sido los alcances de esta presentación hasta el momento artesanal. Digo, falta en serio el informe que había prometido, en realidad que había sido ordenado por la fiscal Paloma Ochoa y que estaba en manos de la Dajudeco. La Dajudeco es el órgano del Poder Judicial que se encarga de todas las intervenciones telefónicas e investigaciones penales. Bueno, tiene que hacer el cruce de llamados y sobre todo identificar quiénes son los dueños de los celulares a los cuales Cohen se comunicó en los últimos 2 años. De información relevante, la que hasta ahora relevó el propio Barata, es que hubo llamados telefónicos con los teléfonos fijos nada más, con el estudio Corach y Asociados, que hoy conduce Gervasio Corach, que es el sobrino de Carlos Corach. Carlos Corach, histórico vínculo político del juez Claudio Bonadío. También con el estudio Tonelli, que hoy comanda Alejandro Tonelli, el hermano de Pablo, diputado del PRO y espada de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura, básicamente el hombre encargado de las cuestiones judiciales más sensibles para el gobierno. Y el tercer estudio importante es el de Claudia Balbín. ¿Quién es Claudia Balbín? Bueno, ella junto a su hijo Santiago Viola fueron los fugaces abogados de Leandro Báez, uno de los hijos de Lázaro Báez, en la causa de lavado de dinero. ¿Qué pasó en el mientras tanto? Bueno, sorpresivamente Leandro Báez se presenta y quiere apartar al juez Casanelo de la investigación. Y dice, se reunió con Cristina Kirchner en Olivos. Y presentan 2 testigos. Bueno, al final de la historia, cuando obviamente Casanelo rechaza todo esto y hace una denuncia, se establece que miembros de inteligencia, junto con este estudio de abogados de Viola y de Balbín, mantuvieron comunicaciones con los testigos como para prepararlos con un tal Eduardo Miragaya. Eduardo Miragaya era un fiscal que estaba asignado a la Agencia Federal de Inteligencia. Todo este combo termina con los 2 testigos a juicio por falso testimonio porque se descartó absolutamente que hubiese algún tipo de reunión como habían denunciado. Ahora, con este estudio también mantiene comunicaciones. Cohen, repetimos, la única pericia que tenía a su cargo era la gas natural licuado. ¿Sí? No tenía otra cosa que hacer. Pero recibe 5 llamados desde el computador de jueces de Comodoro Pi. No se sabe qué interno es el que llama, sino de dónde sale. ¿Cuándo? Un día antes de cortarse solo, es decir, irse del grupo de peritos y presentar su informe de manera individual. Ese informe fue tomado a pie juntillas por el juez Bonadío para disponer las prisiones preventivas. ¿Por qué? Porque era el que informaba que había habido como 5.000 millones de dólares de sobreprecios en la compra de gas natural licuado. Cuando le consultaron hasta el propio ministro Aranguren, en su momento, dijo, eso no existe, eso fuera de mercado, no es imposible que esté esa cifra metida como sobreprecio. No existe porque era el doble, además, de lo que se había pagado, lo que decía Cohen que había que pagar. En definitiva, la pericia quedó pulverizada porque, entre otras cosas, tenía citas copiadas de un trabajo de internet que el pobre perito no supo cómo explicar. No supo explicar cómo metía algunas siglas de entidades que no existían, cómo había párrafos completos copiados de una ponencia de alumnos universitarios en Chile, no supo por qué había utilizado una regla de medida que no se utilizaba para este tipo de cosas. Al final terminó diciendo que él mucho del tema de gas licuado no sabía, o del negocio no sabía, que él sí sabía del negocio petrolero. Ese es el perito. Ese es el perito. Por esta pericia fueron 2 personas presas. En realidad una se hizo efectiva, la otra
vinculada con el tema Río Turbio terminó siendo desaforada, y que es Julio Devido. 30 empresas internacionales que habían cotizado para vender el fluido, que es el gas natural licuado, jamás fueron llamadas. ¿Es esa la causa por la que lo desaforaron? No, en realidad es Río Turbio la que lo desaforó. Acá también se dicta prisión preventiva contra Devido. Pero esta fue primero que Río Turbio. Claro. Y entonces Río Turbio era la frutilla sobre el postre, sobre la crema, de lo que se venía trabajando mediáticamente por Clarín, Nación y todos estos estudios contra Devido. Exactamente. Esta fue quizás la que inauguró el tema de la doctrina Irursum, porque la doctrina Irursum no se había aplicado hasta el momento en que se efectúa, digamos, la primera prisión preventiva, que es la de Barata, que como no tiene fueros, fue el que inmediatamente terminó preso. Teléfonos celulares prepagos, llamadas desde un locutorio que queda a 6 cuadras de la casa de Barata al perito Cohen. Raro. Cohen declara 5 celulares. En verdad declara 1. La investigación encuentra que tiene 5 a su nombre, que pueden ser de familiares, etcétera. Había uno que en 2 años solamente tuvo 8 llamados. 3 entrantes. ¿Viste? Raro. Tenés un celular que te lo olvidaste que lo tenés, o lo tenés para alguna cosa especial. Una línea directa. Una línea directa. Tenés los 5 llamados desde el conmutador de Comodoro Pi. Tenés llamados salientes a teléfonos denunciados como spam. Es decir, teléfonos que supuestamente son utilizados, por ejemplo, para publicidad, que son denunciados como spam. Bueno, es lógico que vos recibas llamado de alguien que te... Ahora, ser llamado a un teléfono spam, bueno, raro, puede ser, qué sé yo, que ocurra. Y el mismo día de presentación de la pericia, lo llamaron a Cohen 11 veces desde Narsa. Lo que nos cuenta Gabriel Morini, que está detallado por otra parte en ámbito financiero hoy, es de terror, sencillamente. Sí. Se trata de una banda de jueces, ahí debe estar encabezando todo Bonadío, será fácil encontrar seguramente cuál era el destinatario real de los llamados de Cohen, o el que lo llamaba. Y 5 llamados desde el piso de los jueces de Comodoro Pi. La única pericia que tenía a su cargo era GNL. No me imagino para qué otro motivo lo llamarían desde Comodoro Pi. Y algún llamado el día antes de finiquitar la presentación del informe, ¿es así? Seguramente, sí, ese no lo tengo detallado, pero son 400, yo después tengo las cruces, las planillas, ¿no? Pero esto no hace que todo caiga inmediatamente como un castillo de naipes. Es que eso está presentado, a ver, pasa algo muy loco. La pericia cayó, ¿sí? La pericia cayó, ya ni las camaristas se la tomaron, nadie se la pudo tomar en serio esta pericia. ¿Qué pasó? En el mientras tanto, que es entre el año pasado y, en fin de 2017 y principio de 2018, empieza a declarar un tal Marcelo D'Alessio. Marcelo D'Alessio, en la causa GNL, dice que, bueno, el problema eran los seguros marítimos, que en realidad no había sobreprecios en la compra de gas, sino que había una irregularidad en los seguros marítimos que contrataban los barcos, que ahí había un tongo con Nación Seguros. Bueno, ahí cambia el eje de la acusación, ya no es más la pericia, ya no es más los sobreprecios, sino son las irregularidades con los seguros marítimos. Sigue siendo GNL. Pero ¿qué pasa? A fines en agosto de 2018, lo que ocurre es que aparece Cuadernos. Y Cuadernos aparece atada a GNL, en la instancia en la que el mismo juez Bonadío le presentan los cuadernos y dicen, bueno, esta es la historia vinculada a Barata. O sea que el trucho que hablaba con Bonadío y le preparaba un informe que es D'Alessio, un informe entero para Bonadío, escrito por D'Alessio. El trucho que hablaba con todos los periodistas de Clarín, especialmente para sacar todo tipo de notas que estigmatizaran a las personas que perseguían. Voy bien. Todo esto configura definitivamente una banda. Por eso se toca Dolores con GNL, con Cuadernos, con la situación de D'Alessio. Se toca además porque el fiscal Stornelli estaba recusado por Barata a partir de haberle pedido la prisión en gas natural licuado. ¿Y sabés con quién se toca también? Con unos cuantos votos, cientos de miles posiblemente, de personas que un poco, aunque esto es engorroso y es difícil, van entendiendo el juego que hubo en la Argentina y la forma atroz en la que persiguieron a la gente con mentiras fabricadas. Ahí tenés el estudio ese jurídico mencionado que inventó con testigos truchos que Casanelo iba a Olivos. Pobre Casanelo, lo han tenido a los Altos. Digo pobre
pero entre paréntesis siempre recuerdo que me pregunto cómo duerme Casanelo teniéndolo preso a Lázaro Báez, que hoy va a declarar. Finalmente no, se posterga. Lázaro Báez está preso también. Yo no sé por qué no lo tiene el foro entre los que nombro como presos políticos, porque claramente está preso por la vinculación que tratan de darle a Cristina Fernández de Kirchner con toda esta historia. De otra manera, no estaría preso. Lo que inventó Casanelo es inadmisible. Cuando llegó a El Palomar en su propio avión para entregarse. Es una cosa sencillamente de locos lo que se hizo por parte de Casanelo. Pero igual, Casanelo también fue hostigado, también fue víctima de mentira y también lo pasó muy mal y también lo anduvieron atacando por el Consejo de la Magistratura. Hasta pudieron intentar echarlo a Casanelo, digo bien. Bueno, lo presionaron muchísimo y hay otros episodios que ni vale la pena nombrar, pero tuvieron que ver con un accidente o con un posible accidente donde le aflojaron toda la tuerca del auto. Esto es que es más difícil desbrozar, entregarle a la gente de tal manera que sea fácil entenderlo. Para Gabriel, naturalmente, es de taquito comprender todo esto. Para mí ya implica un esfuerzo de memoria, de comprensión, pero para la gente del común todavía más, porque no tienen el mismo entrenamiento. Con lo cual ellos tienen como aliado, a veces a las de memoria, muchas veces la ignorancia, otras tantas el desinterés. Si no hubiera tal desinterés, tanta ignorancia y mayor conocimiento, esta gente nunca hubiera podido prosperar tanto como lo hizo, para mandar gente presa, para perseguir como lo han hecho a personas de la política que siempre son los de la vereda de enfrente del interés del establishment. Es atroz.